Bueno, como he sabido, vamos a empezar este tema de histología de miembro superior, pero antes de eso tenemos que recordar que hay diferentes tipos de huesos, pero vamos a hablar lo más básico, son huesos largos, huesos planos, huesos cortos y huesos irregulares. Para los huesos largos tomemos en cuenta que hay que dividirlos en extremidad superior, extremidad interna, cuerpo, extremidad inferior o extremidad externa. Les aclaro esto de una vez, de interna a externa sería obviamente para la clavícula, ¿sí? Bien, para los huesos planos tenemos que verlos en una parte anterior, una parte posterior. En los huesos cortos lo vamos a dividir en seis caras y los huesos irregulares, por lo general, por donde se empieza por lo más fácil. Hay un concepto que también se tienen que saber, que es los huesos largos es porque predomina su longitud sobre su anchura, su espesor. Los huesos planos es porque predominan su anchura sobre su espesor y su longitud. Los huesos cortos se supone que tienen que tener las seis partes iguales y los huesos irregulares, el mismo nombre te lo dice, son huesos que no tienen una forma como tal que se puedan distinguir. Las regiones corporales son la cabeza, cuello, tórax, dorso, abdomen, pelvis y periné, y el miembro inferior y miembro superior. Nosotros ahora nos vamos a evocar a hablar sobre miembro superior. Y ya aparece el profesor diciendo, basta, no quiero saber más de anatomía, pero todavía no. La osteología de miembro superior vamos a empezar primero por el hombro, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que están conformados por los huesos de la clavícula y el omóplato, el brazo, que está conformado por el húmero, el antebrazo, que está conformado por el cúbito y el radio, y la mano, que está conformado por los carpos, metacarpos y la falange. Por lo general, se sabe que cuando le preguntan sobre este tema hay que iniciar por algún lado. Y creo que esta es la mejor forma, hablando primero por las regiones, hombro, brazo, antebrazo y mano, y después por los huesos que conforman dichas regiones. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se comunican entre ellas? Vamos a tener que el hombro con el brazo se comunican a través de la articulación del hombro, el brazo con el antebrazo, con la articulación del codo, del antebrazo con la mano, con la articulación de la muñeca. Bien, vamos a empezar entonces con la clavícula. Y hay un cuadro que es súper, hiper, mega óptimo, prime de importante, que es el que nos va a ayudar a empezar a hablar bien sobre el hueso X, no importa. Acá nosotros tenemos el nombre. Nombre, clavícula, es par. Sí, obviamente es par porque yo tengo dos clavículas, una derecha y una izquierda. ¿Qué tipo de hueso es la clavícula? Dependiendo del libro que lo lean, van a darse cuenta que hay algunos huesos que te dicen que es plano, otros huesos otros editores que te dicen que es largo, pero como uno se basa en el testut, nosotros sabemos que es un hueso largo, ¿sí? Es un hueso largo. Pero después, si uno lo complementa un poquito más, porque uno le puede llegar a decirle al profesor, sí, un hueso largo y ya, profe. No, sino que tú le dices, es un hueso largo, aunque cumple una funcionalidad de un hueso plano que es de proteger. ¿Qué protege? La parte superior del tórax, la parte anterosuperior del tórax. Está ubicado justamente donde, en la parte anterosuperior del tórax, se va a estar articulando, ¿sí? Hacia interno con el esternón y hacia externo con el omóplato. Yo acá en la parte de articulación, en la parte de justamente de este cuadro, yo lo que les recomendaría es que lo mantengan justamente como el nombre del hueso con el que se va a articular. No digan superficies articulares ni nada de eso, porque el profesor ya ahí va a tener como una especie de idea de preguntarles más al respecto. ¿Ok? Y después, bueno, saltan a la descripción, que hay en forma de S itálica, que tiene una extremidad interna, una extremidad externa, y que tiene dos caras. Una que es una cara superior y una cara inferior, que va a tener dos bordes, uno que es anterior y uno que es posterior. ¿Ok? Bien, en este caso, si me preguntan cuál es anterior y cuál es posterior, este, ¿sí? Es anterior y este es posterior. ¿Ok? Igual para acá. Esta línea verde corresponde con el borde anterior y este con el borde posterior. Bien, una vez descrito esas cositas que son básicas del inicio de describir un hueso, nosotros tenemos que decir las impresiones o los accidentes óseos que nosotros podemos llegar a encontrar en dicha cara. Si no se encuentra nada, obviamente no las menciona. En la parte de la cara inferior de la clavícula, nosotros vamos a tener la impresión para el ligamento costoclavicular, vamos a tener el canal subclavio y después vamos a tener dos impresiones para
ligamento trapecio y ligamento conoideo. ¿Sí? Conoideo hacia externo, trapecio hacia interno. Después la clavícula, como ya describimos sus dos caras y sus dos bordes, nosotros tenemos que describir lo que vendrían siendo las partes externas y para ello tenemos que dividirlo. Nosotros lo dividimos en una parte interna y en una parte externa. ¿Bien? En la parte interna, nosotros vamos a tener que también es conocido como la extremidad external y justamente va a tener una carilla, ¿sí? Que va a ser lisa porque se va a estar articulando con la base del esternón, que en este justo, en la base no, la horquilla esternal, perdón. La horquilla esternal con la extremidad external de la clavícula. ¿Ok? Entonces, si le preguntan, ¿cómo se articula la clavícula con el esternón? Entonces le dicen, bueno, la extremidad interna de la clavícula, que también es conocida como la extremidad external, con la horquilla external, ¿sí? En su parte superior. Bien. Ahora, la parte externa, nosotros tenemos que se le conoce como extremidad acromial y es una superficie que también es lisa. Por lo general, las superficies son lisas porque son huesos que se van a estar deslizando entre sí. Obviamente que después uno sabe que tiene un cartílago hialino que lo va a estar recubriendo para que pueda facilitar su desplazamiento, porque si no, imagina, los huesos entre sí, sin cartílago hialino, se podrían lesionar, o sea, se van literalmente como a comer entre sí. Bien, ahora, esa extremidad externa se van a estar eh, articulando con la apófisis acromial del hueso omóplato. ¿Ok? Ve, acá es donde yo les decía que ustedes, en la parte de la descripción, era cuando comenzaban a hablar de la superficie y toda la cuestión de específicamente con qué parte del hueso se va a estar articulando. O sea, si yo digo extremidad acromial, se va a articular con la apófisis acromial. ¿Ok? Bien. El omóplato. Nombre, omóplato, es un hueso par, es un tipo que va a ser plano, va a estar ubicado en la parte posterior superior del tórax, se va a estar articulando de dos formas. Obviamente que las dos son externas, pero una va a estar superior y la otra va a estar inferior. La superexterna va a ser con el acromio y la inferoexterna va a ser con la cabeza, el húmero. Perdón. ¿Sí? Vieron, hasta yo mismo me equivoqué, iba a decir cabeza del húmero. Pero no, ya sabemos que no podemos decir cabeza del húmero. Tenemos que decir húmero. Bien. El omóplato, nosotros tenemos que empezar por una cara, no importa. Podemos empezar por la cara anterior como la cara posterior. Eso lo pueden decir por donde ustedes quieran. Pero hay que empezar con un orden. El mejor orden que uno puede tener para el omóplato es empezar por la fosa subescapular, ¿sí? Donde dicha fosa va a tener las impresiones para el músculo eh, subescapular. Después vamos a empezar, si quieren, obviamente, yo se los voy diciendo así porque es la forma más ordenada. Por los bordes, ¿sí? Vamos a tener un borde superior, un borde interno o vertebral y un borde externo o axilar. Después, una vez que ya uno mencionó los bordes y la fosa subescapular, uno puede mencionar que la apófisis coracoide se encuentra hacia anterior, que vamos a tener una escotadura, ¿sí? Que se va a ubicar en el borde superior, que no se los mencioné, discúlpenme esa. Y vamos a tener que hacia externo va a haber una cavidad, ¿sí? Que justamente es donde va a estar reposando o articulándose con la cabeza del húmero. Justo esa cavidad que se tiene un nombre, que es la cavidad glenoidea, va a tener dos tubérculos, uno superior y uno inferior, que son diminutos. Ojo, son diminutos. Se llaman tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. Bien, esto estamos con una vista anterior. Vayan acordándose de eso. Ahora, los ángulos. Los ángulos se van a generar dos ángulos que son prominentes, que son el ángulo superior y el ángulo inferior. ¿Qué pasa con el ángulo que debería ser el externo? En el test tube te dice que la cavidad glenoidea genera como una especie de ángulo externo. Esto tómenlo en cuenta, pero no lo mencionen si lo tienen que decir en un final,
ya que esto es algo que es como muy fino, o sea, de que si te lo llegan a tomar es porque el profesor está indagando a ver si tú conoces más sobre el tema y si no es mejor no mencionarlo, pero es bueno conocerlo. Ahora, hacia la parte posterior, ¿cuál sería la mejor oportunidad para empezar a hablar sobre la parte posterior? En la cara posterior nosotros vamos a tener una espina que me va a estar dividiendo en dos fosas, ¿sí? La fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Que obviamente los músculos que se van a estar originando de ahí son los dos con los mismos nombres. O sea, fosa supraespinosa, músculo supraespinoso. Fosa infraespinosa, músculo infraespinoso. Después, dicha espina va a tener como dos contrapartes. Va a tener una que es interna y otra que es externa. ¿Y cuál van a ser? Bueno, va a ser el ángulo, ¿sí? De la escápula y va a ser justamente la apófisis acromial o el acromio. Yo, en lo personal, le diría apófisis acromial, ya que cuando le dices acromio es como una especie de nombre que uno se le da coloquialmente. Es mejor decir las cosas como anatómicamente están. Apófisis acromial. Y dos besitos. Después, bueno, justamente como ustedes pueden empezar por la cara anterior o posterior, ustedes pueden mencionar, ¿sí? Cualquiera de los dos lados, los bordes. En este caso, yo se los vuelvo a marcar de vuelta, borde superior, interno y borde externo. No olviden los otros nombres que a veces también preguntan, como que borde interno, borde vertebral, borde externo, borde axilar, ¿sí? Y los ángulos, ángulo superior y ángulo inferior. Bien, perfecto. Entonces, algo que sí les quería hacer mención es que esta escotadura escapular, ¿sí? Va a tener un ligamento, que es el ligamento transverso de la escápula, ¿ok? Sépanlo, eso les va a servir para acordarse porque después, a través de esa escotadura, por dentro va a pasar algo y por arriba del ligamento también va a pasar algo. Entonces está bueno como ir ya integrando ciertos conocimientos, o sea, que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, y así es más o menos cómo se vería una escápula, ¿sí? En una vista, eh, en un preparado anatómico, perdón. En el hueso nosotros vemos que hay impresiones, ¿ok? Que se vendrán haciendo las impresiones del músculo subescapular. Vamos a tener la cavidad adenoidea, vamos a tener la apófisis coracoides, vamos a tener la escotadura, los bordes, los ángulos, ¿ok? Esto se ve y acá en la vista posterior vamos a tener la espina, que es una espina prominente, que va a estar dividiéndome las dos fosas, tanto la supra como la supra, con S, y como la infra. Y vamos a tener el ángulo de la escápula y la apófisis acromial, que son las cosas más importantes que uno sí o sí se tiene que saber de este hueso. El húmero. El húmero es un hueso par, tipo largo, está ubicado en la región del brazo lateral al tórax. Es importante saberse esos tipos de ubicaciones. La verdad, yo sinceramente no les puedo decir si sí o si no, sino que es parte del cuadro, de una forma ordenada que ustedes tienen que saber sobre el hueso. ¿Ok? Las articulaciones. Se va a estar articulando hacia superior, ¿sí? Con el omóplato, ya lo acabamos de ver recién, y hacia inferior con el hueso del cúbito del radio. Y la descripción, bueno, vamos a empezar con una descripción medio como que sabemos que el hueso es un hueso largo y lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Una parte superior, una parte del cuerpo y una parte inferior, ¿ok? Bien, nosotros en la extremidad superior, en una vista anterior, ojo con esto porque hay que estar claros en la vista, ¿sí? En la vista anterior, extremidad superior, todo eso es sumamente importante que lo tomen en cuenta al momento de describir un hueso. Bien, entonces, vamos a empezar desde superior hacia inferior, ¿ok? Para empezar a describir un hueso. Y desde interno, ¿ok? Hacia externo. Por lo general, así es como se describe un hueso, siempre tomando en cuenta la línea media del cuerpo. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces con lo que vendría siendo la cabeza del húmero. Seguida de eso vamos a tener una línea, ¿sí? Que es el cuello anatómico,
Sí, que eso es lo que me va a decir, bueno, a dónde se van a estar insertando algunos ligamentos que se van a estar originando, que después van a ir hasta la cavidad glenoidea, o sea que va a ser esta especie de unas rayitas así, porque acá veo la cavidad glenoidea, ¿ok? Entonces esos ligamentos son los ligamentos glenohumerales. Para eso es que yo me tengo que saber justamente que el cuello anatómico, ¿por qué está? ¿Por qué es importante? Bueno, porque justamente ahí es donde se van a estar originando los ligamentos glenohumerales. Después vamos a tener los tubérculos, eh, no, mentira, les miento, el troquíter y el troquín. Que el troquíter, sepan que si me dice troquíter y troquín, ¿sí? Ya yo sé que troquíter es hacia externo y troquín es hacia interno. ¿Ok? Entre ellos dos va a haber un surco que va a ser el surco bicipital. Y después de justamente los dos tubérculos, vamos a de los dos, perdón, trocánter, después del troquíter y el troquín, vamos a tener lo que vendría siendo el cuello quirúrgico, ¿sí? El cuello quirúrgico. Bien, algo que sí tienen que saber o que se tienen que acordar es que esto parece un elefante así con estas animaciones. No, mentira. Hay otros nombres que reciben justamente estos dos troquíter y troquín, que era el tubérculo mayor y el tubérculo menor, ¿sí? O tubérculo externo y tubérculo interno. Eso depende de dónde lo lean, depende de dónde hayan cursado, eso también depende mucho del profesor con el que estén. Y después, este surco que está acá se llama surco intertubercular, ¿ok? Bien. Pasa que no se los quería mencionar los dos nombres al mismo tiempo porque no quería que se confundieran. Bien, y acuérdense de esto de empezar desde superior a inferior, desde interno a externo. Bien, vamos entonces con lo que vendría siendo el cuerpo del húmero. El cuerpo del húmero vamos a tener eh, diferentes bordes, ¿sí? Y aquí es cuando se complica un poco, porque entre los bordes y la cara se nos vuelve todo un machete. Justamente el húmero tiene, cuando nosotros hacemos un corte, ¿sí? A mitad del cuerpo, nosotros vamos a tener que él tiene una forma de prisma triangular, ¿ok? Y que este borde que está acá y este borde que está acá es lo que estamos viendo dibujados acá. Entonces a esto ya le vamos a poner nombre de una vez. Este de acá es el borde antero externo y este es el borde antero interno, ¿ok? Antero externo y antero interno. Perfecto. Ahora, hay otro borde más, ¿sí? Que es el anterior, que es justamente el que va a estar estando hacia anterior. Entonces, como yo no le puedo decir externo o interno, yo solamente le llamo borde anterior. ¿Ok? Bien, ahí está, borde anterior. En el borde anteroexterno, nosotros vamos a tener algo que es conocido como la B deltoidea, que es una B que en vez de ser como la B de Víctor, es una B invertida. ¿Ok? Porque justamente por arriba de la B deltoidea, vamos a tener que se inserta el músculo deltoides, ¿ok? Y por debajo de la B deltoidea vamos a tener que se inserta el músculo braquial anterior. Bien, ¿qué pasa ahora? ¿Qué me sirven a mí saber esos bordes, Víctor? Bueno, entonces esos bordes lo que nos va a ayudar a nosotros es para poder dividir las caras, ¿ok? Que justamente vamos a tener unas caras que sigue aquí también vamos a volver a jugar con los nombres, donde tenemos que esta cara se va a llamar cara antero externa y esta cara se va a llamar cara antero interna. ¿Ok? Bien, ahí está. Entonces la cara antero externa, la cara antero interna. Esto está bueno hacerlo así mientras estoy dando la clase así por video, porque no pierdes la idea y te puedes acordar. Si en un parcial que sea oral y el profesor te permite tener una hojita blanca con un lápiz, esto te puede ayudar a ubicarte al momento de tener que describir el cuerpo del húmero. La vista inferior del húmero en una vista, perdón, extremidad inferior en una vista anterior del húmero. Primero empezamos por donde nosotros
Cerramos, acá realmente no tiene como un orden. Yo empiezo siempre por la parte troquear, ¿sí? Que está ubicado hacia interno. Nosotros, entonces, si esto nosotros acá vemos que esto es interno y esto es externo, y ya habíamos aclarado que es una vista anterior. Sí, súper importante saber esto, o a recordarse. ¿Ok? Pues vamos a tener lo que vendría siendo el cóndilo que está hacia externo. Esto es, claro, clave que hay que saberlo de cuál está hacia interno y cuál está hacia externo. Y cuál se ve en la vista anterior. ¿Cuál de los dos, sí, se ve es, la vista anterior se ve justamente la parte troclear, el cóndilo también, pero en una vista posterior no se ve el cóndilo. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo pueden ir notando por ahí. A los laterales de la tróclea y del cóndilo vamos a tener el epicóndilo y la epitróclea. ¿Ok? El epicóndilo es porque corresponde epicóndilo del cóndilo y la epitróclea. Cabe destacar que algunos libros no le llaman epitróclea y epicóndilo, sino que les dicen epicóndilos laterales. ¿Ok? Sepan que este también se le conoce como epicóndilo, ¿sí? Epicóndilo lateral externo, y a este de acá se le conoce como epicóndilo lateral interno. ¿Ok? Eso, sepan lo que tienen los dos tipos de nombre. Tenemos el nombre epicóndilo y epitróclea. Y nos podemos ahorrar todo este mateterío de nombre. Pero bueno, a algunos profesores les gustan los otros nombres. Después, por encima del cóndilo y la tróquea, vamos a tener unas fositas, ¿sí? Que son la fosita eh, conoide, ¿ok? Y la fosita radial. Justamente acá está la interna, que es la fosita conoide, es porque va a estar guardándose, por así decirlo, o llegando la apófisis conoidea. Y después acá en la fosa radial es porque justamente va a estar llegando la cabeza del mal. Después vamos a tener unas crestas supraciliares, ¿sí? Que se encuentran por arriba de de la epitróquea y el epicóndilo, que son justamente estas que están acá, ¿ok? Estas que están acá, son crestas supraciliares. No las vi con mucha importancia, pero se las menciono para que sepan que están ahí y que existen y que, ajá, salen en el libro. O sea, mientras salgan en el libro hay que mencionarlo. Pero no es como, uff, me lo tengo que aprender, uy, se me olvidó, uy, no, desaprobé. No. Bien, en una vista posterior empezamos de superior, inferior, interno, externo. Nosotros tenemos la cabeza del hueso del húmero, ¿sí? Vamos a tener que de la vista posterior, ¿ok? Solamente se ve el troquíter. Vean que el troquín no está, ¿ok? No está el troquín, solamente podemos ver el troquíter. Vamos a tener los dos cuellos, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. No tenemos el surco, ¿ok? No tenemos la corredera bicipital o surco intertubercular. Vamos a tener que, si seguimos descendiendo en la parte del cuerpo, ¿ok? Vamos a tener algo que se le conoce como canal de torsión. Canal de torsión. El canal de torsión lo que va a estar pasando es una arteria y un nervio que son arteria eh, humeral profunda y nervio radial. ¿Ok? Bien, en la parte inferior vamos a tener la tróclea, ¿ok? Vamos a tener la tróclea y no vamos a tener justamente lo que vendría siendo el cóndilo. Ve que yo les dije recién que no íbamos a tener el cóndilo en la vista posterior, pero sí vamos a tener algo que son justamente el epicóndilo y la epitróclea. Entonces acá tenemos el epicóndilo que está hacia externo, ¿sí? Acordémonos que esto es externo. Y vamos a tener entonces hacia interno lo que vendría siendo la epitróclea. ¿Ok? Entonces acá nos acordamos que esto es interno. ¿De acuerdo?
Y justamente vamos a tener también una fosa, que es la fosa eh, olecraniana, que es donde va a estar reposando la apófisis olecranon, que pertenece el olecranon al hueso del cúbito. Entre la epitroclea y la tróclea en esta vista posterior va a haber un surco, que es el surco para el nervio cubital, ¿sí? Que va a estar pasando. Esto es justamente cuando nosotros ponemos el brazo y el antebrazo en 90 grados y nos golpeamos en la parte interna del codo, nosotros sentimos como un corrientazo. Bueno, justamente esa es por la sobreexcitación del nervio, que es como que, no sé, te meten un patatú, o sea, te meten un empujón y tú como que quedas ahí todo como reaccionando a ver qué fue lo que pasó. ¿Ok? Así exactamente le pasa al nervio. Muy bien. En una vista lateral del húmero, como ya sabíamos, nosotros teníamos la V invertida. ¿Ok? Acuérdense de esa V invertida porque por ahí a veces suelen preguntar como que qué es lo que se inserta por arriba y por debajo de la V invertida. Bien. En preparados anatómicos nosotros vamos a ver que no se ve claramente todo, sino que podemos llegar a ver el troquíter, el troquín, el cuello anatómico, la cabeza del húmero. Vean que lo de los bordes se nota mucho el anterior y los bordes eh, antero, externo e interno es como y más o menos, se medio confunden, ¿sí? Pareciera como que están y no están. La, la B deltoidea a veces se ve, a veces no. En la parte inferior se ve claramente el cóndilo hacia externo, la tróclea hacia interno, se ven las fosas, ¿sí? Se ven la epitróclea y el epicóndilo, ¿de acuerdo? Bien, hacia posterior se ve acá que está el troquíter, se ve el canal de torsión acá, se ve claramente, ¿ok? Se ve también la tróclea hacia inferior y después, bueno, se ve el epicóndilo y la epitróclea. Muy bien. La formación de la vena deltoidea, acordémonos, músculo deltoide y músculo braquial anterior. No se la quiero hacer mucho, no se la quiero hacer muy largo porque es algo como más de muscular. Bien, donde tenemos B deltoidea, nosotros tenemos acá al músculo deltoide. Y si yo tengo que quitar el bíceps, puedo ver, ¿sí?, cómo el músculo braquial anterior está por debajo de la B deltoidea y este está por encima de la B deltoidea. ¿Ok?